Radio Nacional Vida TV presenta Trayectoria, espacio dedicado a proyectar la vida y obra de quienes realizan trabajos y actividades a favor del bien común. Trayectoria, ahora por Radio Nacional Vida TV. Mediodigitalrd.com. Estamos en compañía de un amigo y hermano, el profesor Silva, San Pedro de Macorís, la Sultana del Este. Profe, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bueno, yo me siento como un cañón oxidado, explotado, pero bueno, un cañón contento. Me siento bien y estando en esta plataforma que llega a tanta gente buena de este planeta, pues mejor para mandarle un saludo a través de tu público, de tus amigos, de los que están en sintonía con este canal, y qué mejor alegría que poderle hablar a ellos y a ti también. Profe, vamos a hablar un poco de su tierra natal, San Pedro de Macorís, de la historia de esa ciudad importante de nuestro país, la República Dominicana. Sí, Macorís sigue siendo una ciudad de importancia, a pesar de la caída, ¿no?, de la industria del azúcar, que fue su columna vertebral. Macorís tuvo sus años de gloria por allá, después de la guerra del 14, por ahí, y le decían la Atena del Nuevo Mundo, la tacita de oro, porque allí se pateaban los dólares en aquel tiempo en que una libra de manteca o una libra de arroz costaba 3 centavos y 4 centavos. El azúcar se vendía a 18 centavos la libra y el quintal a $180. Imagínense usted cómo eran aquellas. Yo no había nacido todavía cuando eso, pero todavía cuando en mi infancia feliz allí en mi tierra, yo veía la suntuosidad de sus casas, de las casas de aquellos colonos, ¿no?, que su arquitectura. Macorís allí tenía todavía, cuando yo era un muchacho, el primer aeropuerto internacional que había en Santo Domingo estaba allá en San Pedro de Macorís, decían la Pan American, que era una de las 2 líneas que creo que tocaban allá, y era un aeropuerto pluvial, estaba sobre el río Iguamo. Sí, los aviones acuatizaban, no aterrizaban, acuatizaban. Eran unos aviones de 4 motores, parece que eran muy eficientes, porque nunca en los años que tuvo de servicio hubo un accidente de esos aviones, nunca, que sepa yo, nunca lo hubo, hasta que en el 44, creo que Trujillo, ahí sí mudó el aeropuerto internacional al General Andrews, ahí en la calle San Martín. Pero bueno, en Macorís viví mis años de una infancia pobre, limpia, pero muy feliz. ¿Y cuál era su barrio allá donde usted nació? Bueno, y donde... Yo nací en el barrio Placer Bonito. Y te puedo decir que ese nombre parece que se lo pusieron bien, porque en aquel Macorís es todavía, pero en aquel tiempo lo era mucho más, un pueblo muy cenagoso. Había muchos humedales, manglares por el mismo centro del pueblo, y había muchos mosquitos, pero también había muchos cangrejos para comer. Y aventurándome en esa infancia no frugal, entre frutales, baños en el río, cangrejeando, Placer Bonito era un poblado que se organizó, yo te diría que no era un arrabal, era de clase obrera pobre, pero todo el mundo era dueño de su casa, y había muchas familias, ¿no?, de cierta prestancia, no ricos, pero de clase media, que hicieron su casita por allí, y había muchas flores. Las calles estaban casi todas adornadas de algo que le decían buenas tardes, almiras, había muchas almiras y lirios. Y en ese
Me imagino alguna travesura suya en ese tiempo. ¿Se recuerda de alguna que nunca la olvida? Bueno, entre las travesuras inolvidables que me costaron un susto descomunal fue que era un muchachito de 4 o 5 años, algo por ahí, nos hallábamos desnudos dando carrera bajo el aguacero, alrededor de la manzana de donde vivíamos, y bajo el aguacero cayó un rayo que yo pensé que me lo habían mandado para mí solo. Yo caí al suelo, enlodado, ¿no? En el fango, porque las calles eran de tierra. Y salí corriendo para mi casa y me metí bajo la cama de mi mamá. Y ella fue a buscar a ver qué es lo que me pasaba. Fui chorreando agua y allí ella me sacó. Y yo le decía, mamá, que me cayó un rayo, y claro, bueno, pero se podría decir que eso fue un accidente. Bueno. Vamos a hablar de una travesura suya que se puso de parejero allá. ¿Y qué es lo que un parejero o una parejera? Un parejero es una gente que presume de lo que no es. Yo lo que era un muchacho muy averiguado. Una vez mi vecina tenía un enamorado, ella se había separado del esposo, y eran vecinos como familia realmente. Yo lo mismo dormía en mi casa, el que comía en la de ella, y sus hijos comían en casa, éramos vecinos muy cercanos. Y ella tenía un enamorado que después fue su esposo, con quien terminó su vida. Se llamaba Victoriano Madrigal, él era alcalde en Punta Pescadora, de una familia muy prestante de ahí. Y él era el alcalde, y yo me quedo mirándolo así, yo era muy averiguado, y dice, ¡ay! Y yo dije, pero ese hombre tiene los dientes como un caballo. Y él, sonriendo, me dice delante de su novia, y dice, y tú lo tienes como un buey. Bueno, por lo menos... Es que yo era un muchacho... Lo cogió a chiste, sí, importante. Claro, él no lo tomó mal, no. Profe, ¿y usted se acuerda la primera vez que usted fue al estadio a ver un juego de pelota? Bueno, al Tetelo Valga, viejo. Siempre se llamó Tetelo Valga. Cuando se hizo el estadio Tetelo Valga, yo trabajé en la construcción porque yo era el encargado de poner los azulejos de los baños y de la terminación del palco presidencial. Trabajaba con Bebecito Martínez, que era un gran ingeniero que hizo el estadio Quiqueya, hizo el Cibao, y en los tres me tocó a mí la circunstancia de que él era amigo de mi papá, lo conocía como muy buen albañil. Ya mi papá había muerto, yo trabajé, sí, en el estadio de Tetelo Valga, yo iba con mi papá al juego de pelota. Pero mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Pero me dejó la herencia de su ¿Usted era aficionado a la pelota? ¿Le gustaba? No, me gustaba ver jugar pelota, pero como pelotero era muy malo. Ajá. Sí, era muy malo. Yo era muy malo como pelotero. Porque yo tuve el problema, me gustaba la pelota. Pero yo me fracturé el brazo izquierdo, este brazo, me lo fracturé por estar buscándole hierba a una chivita que había parido en mi casa. Dos chivitos, y ella siempre iba a un cercado enfrente a comer. Sobre todo a ella le gustaba mucho una enredadera que había allá de laurel, pero ya ella no alcanzaba. Entonces cuando parió la chivita, yo le fui a buscar laurel y me agarré de una rama de acacia. La acacia quebró, me caí, eran las 6 de la mañana. Y lo que recuerdo, la amargura más grande es que cuando me llevaron al hospital de Mitel, yo no comí en todo ese día. Un muchacho que era tan comelón. Ajá. Sí, a mí no se me quitaba el hambre, por eso tenía que estar cangrejeando, siempre buscando cangrejos. Buscando cangrejos. Sí, para sancocharlo, con víveres, con lo que fuera. Y comiendo fruta en aquel barrio que estaba rodeado. Pero, profe, sí, a pesar de que usted me dice que usted trabajó albañilería, sí, pero usted también fue director de un importante liceo de San Pedro de Macorís. Sí, yo empecé mi vida como maestro en Higüey, ya recién casado con la mamá de mis hijos. Me fui a vivir a Higüey. Allí nació mi primera hija y me fui a Higüey con Bebecito Martínez a trabajar albañilería, a hacer los escalones de granito y los baños en el Palacio Municipal de Higüey.
Ahí empecé también mi vida como maestro en el Liceo Geraldo Jansen, bajo la dirección del profesor Cueto. Después se fue a estudiar Derecho a la capital y lo sustituyó un gran maestro español que se llamó Frutos Burgos Ramos. Ese señor me inculcó a mí el amor quizás, o mi vocación perdida de maestro. Sí, Burgos Ramos era un doctor en pedagogía premiado con una beca en Suiza, un posgrado en Suiza, y hizo una práctica en China. Muy preparado. Sí, aquel señor era un portento en el área de pedagogía, pero nunca había ejercido y parecía un hacendado más de esos hacendados pobres de Higüey, o aparentaban ser pobres, porque tenían muchísimas vacas, pero vivían en casa de cana y con tinajas en la casa, siendo millonario. Él no era millonario, pero era rico. Don Frutos Burgos Ramos. Y tengo muy buenos recuerdos de él. Me enamoró realmente a la profesión. Luego pasé a Macorís. 2 años estuve bajo su dirección dando clases en el Liceo de Higüey. Ya yo había estudiado, claro, 3 años de Derecho en la universidad. Había suspendido la profesión que quise estudiar, pero le cogí miedo moral. Fui cobarde, no quise. ¿Cuál era la que usted pensaba estudiar? ¿Qué carrera? No, a mí me gustaba la medicina. Okay. Soñaba con ser un cirujano. Pero realmente estudié Derecho, mi papá había muerto, la situación económica era muy mala para nosotros. Y estudiar medicina me apartaba de poder yo ayudar a mis hermanos más pequeños. Y yo trabajé entonces albañilería y por la tarde me iba a la universidad a estudiar Derecho, pero cuando empecé a ver y a palpar realmente la praxis de aquellos abogados, le cogí un poco de asco y de miedo a aquella profesión, y que me perdonen los abogados, pero yo dije, yo no sirvo para esto, este no es el oficio que a mí me conviene. Y como en aquel tiempo yo era muy solicitado, vamos a decirlo, competido, tenía siempre trabajo de más, porque parece que muy bueno en mi oficio y la gente me solicitaba mucho. Sí, yo tuve la suerte en los 3 estadios que se hicieron en la área de Trujillo, el Cibao, en el Tetelo Valga y en el que ahora Juan Marichal, el estadio Quisqueya, tuve el privilegio, quizá el orgullo, la vanidad, ¿no?, de que yo hice los 3 palcos presidenciales, la albañilería de terminación, los baños, los pisos, las escaleras, porque era muy bueno. No es por parejería, pero ahora no, ahora yo soy... Ahora yo sé que usted es parejero. No, parejero, eso no se me ha quitado, pero sí, eso siempre me servía de orgullo. Sí, pero bueno, que entonces usted tuvo un periodo corto en el liceo. Bueno, en el liceo de Higüey se presentó una plaza en San Pedro de Macorís. Yo soñaba con ir a enseñar a mi pueblo y se presentó. Fui allá y la plaza estaba vacante de dar clases de historia y también de apologética. Bueno, eso era lo que había y eso cogí. Y no sé por qué, ya eran años muy convulsos, eran unos tiempos muy convulsos políticamente, y el director fue cambiado. Había el profesor Vaya, Alberto Vaya, un señor muy intelectual, muy capacitado, pero había perdido el dominio de la escuela, porque él parece que bebía mucho. Y los muchachos adolescentes, más que adolescentes, ya eran jóvenes, que se encontraban con él bebiendo en los sitios de vida alegre. Y entonces lo sustituyeron. Ya yo, cuando tenía 2 años allí dando clases, parece que tenía algún éxito. Yo tenía la suerte de que los muchachos a veces no querían salir de mi clase, ni siquiera a recreo, para estar hablando quizás cosas interés en la forma que yo le daba la clase. Y bueno, se presentó una vacante
el director que había sustituido a Vaya se fue a Chile a hacer un curso de pedagogía y necesitaban un director interino. Bueno, así caí yo como director interino. La facultad, los compañeros maestros decían que yo era el maestro que mejor dominaba a los muchachos, no por presión, sino que me obedecían. No, lo que pasa es que la forma suya, profe, todo el que lo trata a usted se siente bien, se siente cómodo. Yo no sé. A pesar de que sea parejero, como nosotros bueno, mantenemos esa charla y siempre estamos hablando porque nos hemos estado preguntando de dónde salió esa palabra, profesor. Bueno, la palabra parejero, yo no sé si era porque los pájaros eran parleros o por de dónde viene, pero es una palabra típica muy de mi región. De la palabra parejero es más o menos igual que ser presumido, ¿no? Que presume, que se la echa. En Puerto Rico le dicen echón, el que se la echa, que priva, ¿no? Okay. Que priva de buen mozo, que priva de fuerte, sí, que priva de grande, que priva el que más se enamora. Es un parejero. Y yo era un poco parejero. Y cuando viene, profe, ¿y qué fue usted a buscar a Puerto Rico? Bueno, yo no fui a buscar, no. Fue el destino que me llevó allí. Siendo yo director, se presenta que yo tengo que ir a la capital a buscar los cheques de los maestros, ¿no? Y un carro me va a buscar. En ese carro, por cosas del destino, uno nunca sabe si es para bien o para mal, me va a buscar un carro de esos públicos que se usaban en el 67. Esos carros públicos que viajaban de los pueblos a la capital. Sí, sí, eso era muy normal. No es como ahora que hay muchas guaguas y mucho de todo. Pero en ese carro casualmente iba hacia la capital también Guido Gil Díaz. Ese era un dirigente comunista y dirigente sindical que había tenido mucha presencia y prestancia con el sindicato de la Romana. Y le había hecho una huelga y el tipo estaba muy mal visto por el gobierno de Balaguer, por la gente de la Romana, pero también estaba en medio de una polémica entre la línea china de los comunistas y la línea de Moscú. No se sabe por qué su compañero, había dormido en Macorís, iba hacia la capital. No se explica todavía cómo esa gente lo meten en un carro público a pasar por un retén de la policía y allí le piden la cédula a todo el mundo en el puente Duarte. No, en el puente sobre el río Iguamo. Sobre el río Iguamo. De Macorís, que en ese tiempo llamaba todavía Puente Ramfi. Le habían cambiado el nombre. Y ahí le piden la cédula a todo el mundo y a él lo mandan a bajar. Baja su momento, ni lo empujan ni le hablan mal. Él y yo andábamos pegado, yo pegado a la puerta y él en el asiento del medio, y yo me bajo para que él salga y se van caminando, cruzan la calle y van a hacer cuartelito. A los pocos minutos regresa uno de los 3 policías que lo detuvieron y nos dicen, pueden ser, que nos dieron la cédula a todo el mundo, y entonces dicen, no, pueden seguir el viaje. Fue todo lo que nos dijeron. Pero una pregunta, profesor. Ajá. ¿Usted sabía que esa persona venía ahí? ¿Usted conocía a esa persona? Yo no lo conocía. Yo no sabía quién era. Con esa persona inclusive cambié el periódico. Yo traía creo que el Listín Diario y él el Nacional o algo así. Intercambiamos, pero como cosa normal de pasar. El destino lo llevó a usted a estar cerca de una persona que tiene... Sí, señor. Una persona trabajó a favor del bien común, sí, de los desposeídos, de los explotados, sí, claro, de esos productores de caña, de esos emporios. Sí, sí. Él era un intelectual, abogado, militante, sindicalista también. Y yo era sindicalista también. Pero yo era de los sindicatos cristianos. Por esa razón usted decidió emigrar. Bueno, yo no decidí. Yo no decidí emigrar. Lo que pasa es que cuando Balaguer va a celebrar el primer día de la caña, teníamos unas conquistas sindicales
de las 44 horas para que nos pagaran 48 horas pagadas por 44, es decir, que el sábado en la tarde se suspendía las labores y nos pagaban la semana completa. Se suspendía a las 12, pero le pagaban las tardes. En la tarde, sí. Bueno, esa era una conquista y los sindicatos cristianos estamos militantemente en eso. Pero ¿qué pasa? Cuando la comisión, cuando desaparece Guido Gil, Balaguer nombra una comisión de altos oficiales y como yo era el director de la escuela, todos los que iban en el carro negaron que ahí se había detenido a alguien. Yo cometí la honrada indiscreción de decir que sí. Yo dije que sí, que ahí habían detenido a un señor, que ¿cómo se llamaba? Yo no sé cómo se llamaba, yo no lo conocía. Ya por los periódicos yo sabía que era Guido Gil, pero en el momento que lo detuvieron yo no sabía quién era. Yo no sabía quién era realmente. Y cuando va a la comisión de policía, a la dirección de la escuela, me entrevistan, algunos maestros no quisieron salir, no me quisieron dejar desamparado. La comisión quería entrevistarme a solas, pero varios maestros se opusieron a abandonarme. Se quedaron como 10 de los 20 y pico de maestros que habían para acompañarme. Y allí yo declaré, cuando me hicieron una ronda de retratos, ¿no?, de muchas personas. En la segunda ronda sí me presentaron el retrato de Guido Gil y yo le digo, mire, ese señor fue el que detuvieron en el carro cuando íbamos camino a la capital. Eso me costó que la gente del gobierno y de los reformistas me tiraran, como dicen allá, bola negra. Y según si los comunistas decían que yo había entregado a Guido Gil, que yo sabía de Guido Gil, antes de la entrevista, ellos me acusaban de que yo había sido un instrumento de la CIA y que yo había sido el que había entregado a Guido Gil. Usted inocente sin conocer a esa persona. Yo no conocía. Oiga, si había una calumnia de parte del gobierno, la de los extremistas de izquierda, que algunos ahora se sonríen con su sorna, porque digo, todavía hay algunos vivos, ¿no?, de aquellos dirigentes sindicales. Y dije, ¿por qué ustedes me acusaron a mí con una calumnia así? Esa calumnia me costó a mí que cuando Balaguer fue a celebrar el primer día de la caña, yo me tuve que esconder en el mismo estadio donde Balaguer estaba dando el discurso desde el día anterior. Cosas del destino. Sí. Sí, porque yo había trabajado en ese estadio y el que era en ese momento el conserje del estadio había sido mi ayudante. Entonces mandé a un hombre de confianza que yo tenía, que me había mandado a la casa, los sindicatos cristianos, para que me asesorara y me ayudara. Hice las conexiones y dormí en el estadio después que habían hecho la revisión de seguridad en un sitio que él me había asignado, y ahí me escondí. Y de ahí salí para la capital con $10 en los bolsillos al aeropuerto, y así llegué a Puerto Rico. Yo no fui a Puerto Rico como turista, no, ni por deseo. No, yo llegué. Vamos a hacer un pequeño recuento. Bueno. Tanto de Puerto Rico como de Nueva York para despedirlo. Bueno, ¿qué usted hizo en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico, en cuanto yo llegué, fue un domingo, 17 de agosto de 1967. Llegué al aeropuerto, el ayudante mío me acompañó hasta dejarme en el avión y regresó a Macorís, supongo yo, a la capital. Pero yo llegué a Puerto Rico con $10 en los bolsillos, el cepillo de dientes, y era un pañuelo y el aparatico de afeitar. ¿Y usted tenía pariente allá? Tenía a mi hermano que ya estaba establecido allá como maestro constructor. Había mucho trabajo en Puerto Rico. Ese domingo, cuando llegué a la puerta por fin preguntando y ¿en qué parte de Puerto Rico? En Santurce. Él vivía en Santurce, en la calle Corton. Pero anteriormente él se había recién mudado ahí. Cuando yo, a la dirección que yo llegué, me dijeron, ay, pero Dominique se mudó la semana pasada y él no vive aquí. En ese tiempo no había muchos dominicanos todavía en Puerto Rico. Sí, había muchos, sí. Había muchos, pero no tanto, no. Sí. Empezaba la gran emigración de obreros dominicanos y había mucho trabajo en Puerto Rico. Mi hermano
lo encuentro que se ha fracturado un brazo y empiezo yo con él. Al otro día por la mañana me lleva a la oficina del Seguro Social, me saca el Social Security, porque él estaba haciendo unos trabajos que necesitaba identificación para poder acceder a él, ¿no? Era en la base de Buchanan y había que tener identificación. Pero óigame, yo llegué al mediodía y del domingo, y el lunes a las 9 de la mañana ya yo tenía un Social Security con mi número de Social Security, que todavía era más fácil la cosa. Era fácil, no, que estaban esperando gente para trabajar en Puerto Rico. Habían agentes de los ingenieros y de los contratistas que estaban en el aeropuerto como buscando, como los buscones que buscan pasajeros. Sí, usted es zapatero, usted es albañil, usted es herrero. En el mismo aeropuerto me preguntaron a mí. Entonces, profe, ¿usted estableció una familia en Puerto Rico por qué tiempo? Oh, Dios mío, yo viví en Puerto Rico 27 años y medio corrido. Sí, allí que yo a los 2 años, a los 3 años casi, volví yo a Santo Domingo a buscar a mi familia. Tuve muy buena suerte, yo diría, la salud no me faltó, me sobraba trabajo. Y al año y un mes de haber yo llegado, esto sí que yo siempre lo consideré un milagro, un favor que Dios me hizo, que yo le pedí que si me iba a quedar en Puerto Rico, porque yo cuando salí yo no creía que yo iba a ir a pasar mucho tiempo, sino ir a enfriarme políticamente y que podía volver. Y duró en Puerto Rico 28 años más o menos. 28 años duré yo, y de ahí pasé aquí a Nueva York. ¿Y qué lo hace cambiar para Nueva York, para los Estados Unidos? Resulta que para acá, la hija mía que estaba estudiando medicina, se había divorciado y vino para acá a estudiar, a continuar estudios en Utah. Pero en Utah un invernazo de esos se tuvo al morir de una neumonía que le dio y vino aquí a Nueva York. Estaba enferma, entonces mandé en las vacaciones a los 2 hermanos, a un varón y a la hembrita, a Teresa, para que la acompañaran y la ayudaran. Estaban donde una tía, ahí en Manhattan, en la calle San Nicolás, con 187, y entonces cuando yo dije, papi, pero yo ven para que tú veas como que Marita, esto por aquí es malo, hay mucha droga, me decían mis hijos. Entonces yo decidí venir para acá. Para acompañarla, para proteger a su familia. Ella pensaba seguir estudiando medicina, ella tenía muy buenas notas, ella estuvo estudiando 3 años de medicina en la UCE, y por sus notas y por las que había sacado en Puerto Rico, porque gracias a Dios mis hijos fueron alto honor, uno de ellos, Teresa, fue la estudiante del año en su graduación de 4º año también, fue galardonada como la joven de los más altos valores humanos en la High School de Puerto Rico, y así fue muy feliz. Profe, pero usted se ha desenvuelto aquí en Nueva York, específicamente en el área cultural, porque usted no sale de una... Bueno, la verdad que aquí, igual que en Puerto Rico, yo en el área cultural siempre estuve muy interesado. Fui por 2 ocasiones presidente del Club Cultural Dominicano en San Juan de Puerto Rico, y siempre estaba en las cosas humanitarias que me hacían sentirme realizado. Sí. Usted sabe, profe, que el periódico digital Perfil América se siente muy complacido con los trabajos suyos, porque especialmente con la poesía y los cuentos. ¿Cuál de esos 2 géneros le gusta a usted más escribir y recitarlo a la vez? Yo no sé, si tú me preguntas que cuál ojo me gusta más de los 2. Estos 2 ojos de gato que yo tengo me gustan los 2 iguales. No sé, a veces, qué sé, yo soy poeta quizás de vocación, pero también la cuentística me gusta mucho, porque me gusta en cada cuento, igual que en la poesía, dejar algún mensaje, alguna lección de valores humanos. Yo soy un inquieto observador, ¿no?, del devenir de nuestra sociedad, y me gusta dejar un legado realmente escrito
de mis sentimientos, de mi visión de la sociedad, del mundo, y de arreglar un poco las cosas que yo creo que son realmente posibles arreglar o hacer mejor. Profe, ¿y qué usted me puede decir sobre el tema del medio ambiente y los recursos naturales y el comportamiento de los humanos? Es una de las inquietudes más profundas que yo tengo. Ya a mis 87 años yo pienso que no me queda mucho, pero si algo puedo hacer para que los hombres despierten de conservar nuestro hábitat, este planeta, que se controlen las armas, que la gente no tenga que andar armado en la calle, que los plásticos sean controlados, que no se tiren plásticos que acaban con nuestros peces, que taponan nuestros embornales de desagüe. Por eso es que usted ve que tantas ciudades se inundan, y es que ya los plásticos están ataponando la capa freática por donde desaguan nuestras calles. Y esas cosas que me inquietan, yo sé que hay otros. Cuando yo escribo o un cuento o un artículo de opinión a través de los medios que me lo permiten, sé que estoy contribuyendo en algo y en despertar la misma curiosidad e inquietudes en otros seres humanos con valores, que yo sé que hay muchos valores en nuestra juventud. No es como parece. Lo malo es que los traviesos rinden mucho. Profe, ya vamos a despedir para mediosdigitalsrd.com, pero usted tiene que tener una poesía bien corta para la gente que ve nuestro medio, la más corta que usted tenga. ¿Cuál es esa? Bueno, yo no sé cuál será la más corta, pero yo tengo muy mala memoria para mis propios poemas. Fíjate, yo me aprendo un poema larguísimo de cualquier otro poeta, pero las mías... Usted tiene unos lirios blancos que realmente lo hace en muchas partes, pero, bueno, sí, yo me acuerdo. pero despídase y en otra oportunidad. Bueno, sí, por ejemplo, hay un poemita que escribí últimamente, que creo que lo voy a mandar al periódico, creo que debe haber llegado, sobre la tinaja. Ah, pero eso es muy interesante, sí, porque eso es típico, sí, de los países de nosotros, claro, especialmente, sí, en República Dominicana. Sí, en República Dominicana. Usted sabe que la tinaja es una nevera porque el agua se mantiene bastante, exacto, fría, sí, en la nevera. En la tinaja. La gente de ahora, quizás ya con las facilidades que hay de la electricidad y refrigeradores, pero la tinaja que había en mi casa, uno recordando cosas, ¿no? Porque uno a esta edad vuelve uno como a volver a ser un poco niño, ¿no? Y entonces yo escribí algunos versitos que dicen: esta tinaja, barrigona y fría, puesta en un discreto ponedor, por su boca ancha entraba y se servía el agua que a todo nos enchumbó de amor. Ligeros morritos de higüeros dorados que servían de cómodo vaso ponedor, que convocaba a los niños en corro y a los viejos para compartir el calor. Recuerdos de la casita humosa, del café que nuestra abuela coló. Miro la tinaja en mi recuerdo, y de tu agua, tinaja, yo quisiera otra vez tomar. Ah, pero eso está muy bien. Felicidades, profe. Bueno, no, felicidades que pueda yo recordar. Es una casualidad que yo pueda recordar. Sí, el Lirios Blancos, que quizás fue mi poema de sentido patriótico en homenaje al gran padre de nuestra patria. En otra ocasión, quizás... Sí, en otra ocasión, sí, lo vamos a hacer, porque usted sabe que usted, bueno, es una persona a la cual yo aprecio mucho, bueno, por la fuerza suya, a pesar de la edad, no importa el frío que está. Me acuerdo de una noche que estaba un frío tremendo y Adriano tenía un encuentro y usted estaba que no se lo quería perder, porque usted quería
alzar su voz. Sí. Así es, profe, que un abrazo y me da mucho gusto compartir con usted. La oportunidad de plasmar quizá para la eternidad, para el futuro, y poderme dirigir a este público, a este pueblo que amo. Yo amo la humanidad. Son tan pocos los malos que rinden muchísimo, pero los buenos son tantos y somos víctimas realmente de los malos gobiernos, de los malos políticos, de los malos vecinos. Pero eso a mí no me importa. Que Dios lo bendiga a todos. Lo que pasa es que eso siempre hay, pero siempre vamos a seguir adelante y siempre vamos a estar trabajando a favor del bien común. Gracias. Buena suerte, cuídese mucho, profe. Igualmente, muchas gracias. Radio Nacional Vida TV es un canal educativo cuya filosofía es contribuir con el desarrollo integral de todos los habitantes del planeta Tierra. Suscríbete, dale clic a la campanita para que recibas nuestras notificaciones. Radio Nacional Vida TV es parte de la plataforma digital mediosdigitalesrd.com. Suscríbete